absorbe el delito de tenencia ilegal de armas. E incluso nuestra norma contempla como un agravante el robo a mano armada. Entonces, pese a que pueda existir concurso real de delitos, por el principio de especialidad, una conducta subsume a la otra y se resuelve como un solo delito. Ahora, sí. Hay un caso de la ley orgánica de elecciones también, referente con el artículo, creo que 359 contra la voluntad popular, que hay dos normas, ¿no? La ley de la orgánica de elecciones y el código penal. Ahí, ¿cuál prima? Porque una dice 3 años, pero acá es un mismo delito y el otro dice como 4, ¿no? ¿Cómo se resolvería en ese caso? En este caso, por un principio de especialidad. Acá entramos a un campo valorativo, donde el legislador o el intérprete debe agarrar y determinar acción-resultado, vinculación, cuál era la finalidad. Y de acuerdo a la finalidad de la acción, se resolverá por el principio de especialidad. No puede ser castigado por un concurso real de delitos, sino por una sola acción, en este caso por un solo delito. ¿Correcto? Sí. ¿Se toma en cuenta que la penalidad no se toma en cuenta? La penalidad del delito que corresponde. Sí, porque uno es 3 años, por ejemplo, y el otro es 4 años, ¿no? Claro. No, acá no se trata de que mejor valoro el delito que tiene menos pena. Claro, eso no, acá se valora respecto a la conducta, la finalidad de la acción. No qué pena le favorece más. Y hay que aplicar eso. Acá se me viene a la mente también otros aspectos respecto a la tipicidad. ¿Por qué es tan importante la tipicidad? Porque justamente evita el exceso, la arbitrariedad del poder punitivo. Limita, controla el poder punitivo. ¿Ustedes se imaginan un Estado de Derecho donde no exista tipicidad? ¿Qué pasaría si no hay tipicidad? El juez podría actuar arbitrariamente, actuaría por analogía. Ocurrió en el tiempo del gobierno estalinista, el régimen estalinista, de que se creía que el tener ciertas creencias religiosas podía leccionar a la colectividad. Pero como no había un tipo penal que considere esa conducta como ilícita, al no haber tipicidad, por analogía, el juez catalogaba esto como aborto. Aunque ustedes no lo crean, sí. Sí, así lo comenzaban a juzgar casos como aborto. Simplemente le decían al juez, aplica la analogía y créate alguna figura que por ahí debe encuadrar. Algo debe pasar. Esto era, en pocas palabras, como volver a la etapa del derecho penal del enemigo. ¿Y qué era el derecho penal del enemigo? Era aquel estado o situación donde había restricciones de las leyes penales. En algunos casos eliminación, en otros casos pues reducción de beneficios, aumentos de pena, creación por analogía. Y creo yo que en un estado democrático y de derecho eso no se puede concebir, ¿no? Pero hubo en un tiempo que se aplicaba eso. Por eso es tan importante, señores, la teoría del delito. Porque ese legislador, ese juzgador, tiene ya que seguir una reglamentación, ¿no? Superar esos obstáculos para poder determinar si una persona es culpable o no. Por eso la importancia de la teoría del delito. Veamos algunos casos prácticos. Antes de entrar a un caso práctico, permítame, se utiliza mucho en boga en el tema ya actual, el tema de la teoría del delito y la litigación oral, ¿no? Teoría del delito, litigación oral.
¿Sirve la teoría del delito para la litigación oral? No. La litigación oral está construida bajo las bases del sistema anglosajón. El sistema anglosajón juzga ¿por qué? Por jurados. No es un juez el que emite, si bien es cierto, emite una sentencia, pero quienes hacen o quienes toman la decisión es un jurado popular, elegido indistintamente. En ese caso, el abogado que busca argumentación, convencer a ese ciudadano común, ¿no?, que la persona que está frente a ellos no es autor de un delito, o sembrar la duda razonable del mismo, pero en base a técnicas argumentativas, técnicas de litigación oral. Esas técnicas sirven para convencer a un juez que ya conoce de derecho. Difícilmente. Por eso que es más importante la teoría del delito que la misma litigación oral. Y lo digo por la práctica, ¿no? Porque uno puede ser relativamente conocedor de las técnicas de litigación en un juicio, pero si no desarrollas bien la teoría del delito en sus etapas, en sus filtros, evidentemente no vas a llegar a convencer a nadie. La práctica nos demuestra lamentablemente de que a veces hay técnicas que no nos sirven de mucho. Muchos habrán escuchado de que saben que hay un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿no? Lo que nos han enseñado todos los profesores de litigación es que en el contrainterrogatorio se pueden hacer preguntas sugeridas, ¿no? ¿Por qué? Bajo la lógica del sistema anglosajón de que el fiscal presenta su testigo y tú tienes derecho a desvirtuar la información de ese testigo. ¿A través de qué? A través de preguntas sugestivas. Pero, aunque ustedes no lo crean, en un caso judicial, sí. En un caso práctico no, claro, en un caso judicial, a eso iba. Cuando una persona, y a mí me ha pasado, ¿no?, que el fiscal en un delito pues de homicidio me trae a un testigo y yo le hago preguntas inmediatamente sugestivas, el fiscal se opone. Y yo le digo, el juez resuelve declarando fundada la oposición. Entonces yo agarro y le digo, pero, a ver, quiero plantear un recurso, ¿no? Y cuando sustento mi recurso, digo pues que al ser un órgano de prueba del Ministerio Público, bajo el principio de igualdad, donde el fiscal prepara a su testigo, yo tengo derecho también a desacreditarlo a través de mi interrogatorio, y el cual no puede ser directo, porque ya el fiscal agotó el interrogatorio directo. ¿Y el juez qué dice? Señor abogado, todo pedido tiene que tener un supuesto fáctico y un supuesto jurídico. Dígame la norma en la cual usted ampara que puede hacer preguntas sugeridas. Ustedes revisan el Código Procesal Penal y no hay un solo artículo que hable que en el contrainterrogatorio se pueda hacer preguntas sugeridas. Al contrario, el Código Procesal Penal proscribe, rechaza preguntas sugeridas. Al final, todo lo que uno aprende respecto a la litigación no nos sirvió, ¿no? Por eso es más importante la teoría del delito. Vamos a ver algunos casos prácticos referente al tema que hemos abordado de autoría, participación y tipicidad. Veamos. El primer caso, que yo lo he llamado caso Gutiérrez Córdoba, una persona, llamémosle Luigi, iba en la moto con su hermano, un mototaxi, lo conducía su hermano Carlos,
Y en el trayecto, Luigi no sabía, estaba paseando con su hermano en la moto, y en el trayecto Carlos se encuentra con un tercer sujeto, que era su amigo, y le dice: ven, sube conmigo acá a la moto, vamos a dar una vuelta, ¿no? Ya uno sabe para qué va a dar vueltas, ¿no? En el mototaxi. Pero Luigi, que estaba sentado dentro del mototaxi, no adelante con su hermano y el otro sujeto, escuchó que Carlos y este tercer sujeto pensaban robarle a alguien, tenían la intención de robarle a alguien. Acto que consumaron a pocas cuadras, vieron a una mujer que caminaba con el celular, se baja ese tercer sujeto con un arma de fuego, le arrebata el celular a esta señorita, sube a la moto, emprenden la huida. Para mala suerte de Carlos, pierde el control de la moto y la moto se voltea. Llega la policía, huye el tercer sujeto con el arma y lo capturan a Carlos con su hermano Luigi, que estaba sentado dentro de la moto. Caso penal, proceso penal, delito de robo agravado contra Carlos y contra Luigi. La víctima en ese proceso penal declaró que Luigi no hizo nada, que Luigi en todo momento estuvo dentro de la moto, incluso ni siquiera bajó de la moto, ni se asomó por alguna parte de la moto para observar qué es lo que pasaba. El que habla en juicio oral, defendiendo a Luigi, sustenté la ausencia de conducta, ausencia de comportamiento. Vale decir de que no exteriorizó ninguna acción positiva a Luigi. Y eso se desprende de la declaración de la propia víctima y del propio Luigi. E incluso del propio Carlos, su hermano, quien dijo que Luigi ni siquiera tomó parte de los actos ejecutivos del delito. Sentencia final, absolución contra Luigi por ausencia de comportamiento. Interpone recurso de nulidad el fiscal, llega a la Corte Suprema donde están nuestros eruditos magistrados y dicen: nula la sentencia. Luigi conocía la ilicitud del acto que iba a cometer Carlos y el tercer sujeto y pudo oponerse al acto realizando cualquier conducta, y no lo hizo, y con su presencia realizó una conducta, y como tal nuevo juicio oral y que se le condene. Actualmente Luigi no ha habido. Sí. Bueno, aunque ahora Carlos se presentó al proceso y se acogió a conclusión anticipada y le dieron una pena suspendida. Obviamente que estoy buscando a Luigi para decirle: aprovecha de una vez y ya, pues si te van a condenar, mejor te ponen la misma pena. Igual razón, igual derecho, ¿no? Y no te perjudicas. Pero en esencia, le pregunto a ustedes: ¿hay ausencia de comportamiento? ¿Podría responder Luigi a título de autor? ¿Podría responder Luigi a título de cómplice? Si es cómplice, ¿es primario o secundario? ¿Qué piensan ustedes? Cómplice. A ver, ¿por qué sería cómplice? ¿Ah? Participó en el hecho. Ya, participó en el hecho. ¿Cuál fue su aporte en el hecho? Para transportarlo. No, pero Luigi no manejaba la moto, Luigi iba sentado en la parte de atrás. Pero Luigi no manejó la moto, la manejó su hermano. Luigi en todo momento estuvo sentado atrás en la moto. Y como vuelvo a repetir, nunca asomó ni la cabeza, nunca salió de la moto. Conocía, escuchó que su hermano y el otro sujeto que subió en el trayecto querían cometer el hecho delictivo. Pero el hecho de conocer el acto delictivo de otro me hace coautor, me hace cómplice del accionar del otro. ¿Me hace cómplice? O sea, yo tengo la obligación de bajarme y decir: señor policía, intervéngalo porque quieren robar. No, yo no puedo responder por lo que haga otro. Si no, bajo esa figura, imaginemos
que en la casa de alguno de ustedes tengan un inquilino que alquile un cuarto dentro de su casa y la policía allana el inmueble porque tenía información confidencial de que en ese cuarto el sujeto se dedicaba al tráfico ilícito de drogas. Y cuando abren la puerta del cuarto encuentran pues que tenía 10 kilos de clorhidrato de cocaína en bloques ahí, en el cuarto. Ustedes como propietarios que residen en el mismo inmueble, ¿pueden responder por el acto de terceros? No. Pero ¿qué pasa si ustedes sí sabían que se dedicaba al tráfico? Si hay un aporte, una conducta positiva, podrían responder bajo alguna modalidad del delito de tráfico ilícito. ¿Cuál sería esa modalidad? Acuérdense de los verbos rectores del delito. Favorecimiento. Favorecimiento, exactamente. Favorecen el tráfico ilícito de drogas. Pero en el ejemplo que yo les planteo del caso de Gutiérrez Córdoba, conocía, pero no realizó nada. Discutible, pero a mi entender, la sentencia de primera instancia era la que más se ajustaba al caso. O en todo caso, indubio pro reo. ¿No? Segundo caso. Sí. ¿Cómo quedó la segunda sentencia? Está declarada nula la sentencia absolutoria. No. Sí, está actualmente en la sala penal, como vuelvo a repetir, Luigi está no habido. Sigo buscándolo, no lo encuentro a Luigi, pero está para iniciar juicio oral, porque tengamos en cuenta algo. Una sentencia absolutoria en revisión, en recurso impugnatorio, la sala penal no puede condenar. Tiene que solicitar que se declare nula una absolución y un nuevo juicio. Obviamente que te da ciertos parámetros para que el juez o la sala siga ese lineamiento y evidentemente pueda hacer una condena. Sí, diga. Supongamos un delito de defraudación tributaria. Hay un delito de defraudación tributaria donde está el gerente y existe un contador. Y entonces el gerente le dice al contador: tienes que hacer determinadas, cambiar determinados libros contables para efectos de poder obtener un beneficio tributario. En este caso, yo veo cuál sería, cuál serían las categorías que se le otorgaría a cada uno, porque el partícipe, como dicen, no participa en la ejecución del hecho, pero coopera en la ejecución del delito. El gerente, ¿cuál sería habría una ejecución del hecho al momento de ordenar? O en todo caso, hay una conducta, porque en realidad no es una orden válida, en todo caso, ¿no? Pero el contador, por miedo que lo vote, normalmente va a acceder y va a ser instrumentalizado. O sea, el sujeto va a tener dominio del hecho, al menos el gerente, pero no veo muy claro cuál sería la ejecución del hecho. Ya, a ver, hace un momento explicaba que en la autoría mediata el instrumento, o sea, esa segunda persona que actúa como instrumento puede actuar bajo engaño, bajo error o bajo amenaza. Si en el caso que me planteas existe una amenaza desde el punto de vista que es una amenaza idónea, suficiente, podría no responder penalmente porque actúa bajo esa situación de amenaza. Actúa como un instrumento. Pero, variando un poco el caso, la amenaza no es idónea, porque decirle a alguien te boto del trabajo no es una amenaza idónea, no va contra su propia integridad o de tercero. Sí, si este contador, a través de lo que le ordena el gerente, realiza la defraudación, habría que determinar primero si pasa estos 4 filtros para poder ser considerado coautor. Veamos. Hay ejecución del hecho en común, lo ejecuta el propio contador, no el gerente, ¿correcto? No hay. ¿Hay aportación esencial? Sí, sí existe una aportación esencial, vital, en la consumación del hecho. ¿Hay común acuerdo? No hay común acuerdo. Entonces no puede responder como coautor.
puede responder como cómplice en todo caso. Pero el comportamiento delictivo, o sea, la ejecución del acto del gerente sería prácticamente dar la orden de por sí. Autor mediato. Como autor mediato. Autor mediato. Él no realiza el acto, utiliza un instrumento, pero este instrumento, al conocer de la ilicitud, ya deja de ser un instrumento no relevante para el derecho penal, se convierte en una colaboración indispensable. Porque me parece que a veces se sostiene que no hay instigadores. Ajá. No, dependiendo del grado de conocimiento que tiene el instrumento, en este caso el contador. El contador normalmente tiene una formación, al menos determinadas entidades o empresas, y sabes que tú conoces algo de tributación también, y tienes que tener, al menos desde un parámetro de lo normal, lo que uno claro. debe conocer, ¿no? Claro. Dentro del área legal, dentro del asesor, sino muy externo. O sea, pero... Lo que vamos a determinar es que hay casos que tienen cierta particularidad para poder determinar, de acuerdo a la conducta o al aporte, si estamos ante un instigador, un autor mediato o un autor directo. O sea, ¿podría variar? Podría variar de acuerdo a la particularidad del caso. Y ante falta de información, solamente diciendo que el señor, sabes que yo nomás no conocía. ¿El contador? Ajá. Está bajo una figura de error. El contador, al desconocer la ilicitud de la acción que incita el gerente, no puede responder penalmente. No puede responder penalmente. Salvo que haya una norma que normalmente diga que debe conocer. Salvo que haya, acuérdense de dolo, conocimiento y voluntad. Porque podría también no sea negligente. Sí. Simplemente que no sabe porque no toma en cuenta el reglamento. Correcto. Por eso, si no hay conocimiento y voluntad, entramos dentro de la esfera del campo culposo. Y hay que determinar si hay una infracción del deber de cuidado. Entonces tendría que ver si el delito admite culpa o no. Si no lo admite, tienes que eximirlo. Tienes que ser, es atípico. Gracias. Perfecto, sí. Al final, ¿cómo quedaría la necesidad en este caso de Luis? ¿Por qué? Bueno, ya. A ver, primero, ¿por qué no habría complicidad? Porque, en primer lugar, ¿cuál es el aporte de Luigi? No sabe que va a cometer delito. Él, cuando sale con su hermano, no sabía que su hermano en el trayecto se iba a coludir, iba a existir un contubernio con un tercero que iba a aparecer en el escenario delictivo para cometer un robo. Entonces, ¿cuál es el grado de cooperación de Luigi? Si no hizo absolutamente nada. Para la Suprema, sí, termino. Para la Suprema, el solo hecho de estar presente ya representa un peligro. Concurso de 2 o más personas y genera intimidación, genera la vulneración, ¿no? La posible amenaza, en este caso, con la presencia de 2 o más sujetos, ¿no? Pero la pregunta es evidente que 2 o más personas frente a una víctima, ya su sola presencia puede generar una situación de amenaza. Pero si Luigi no bajó de la unidad vehicular, estuvo dentro del mototaxi, o sea, la víctima nunca lo vio, ¿cómo se puede sustentar esa argumentación? Sí. Esto iba por ese argumento, pero ya terminé. Ya, perfecto. Entonces, veamos el caso de Walter Ríos. Lo primero que uno, cuando escucha a Walter Ríos, lo primero que se acuerda son los 10 verdecitos, ¿no? Lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Yo sí he visto el caso porque justamente soy abogado de uno de los que pertenece a ese caso. Entonces, incluso es uno de los que tiene comparecencia, ¿no? Que fue favorecido con la elección a un cargo público. Entonces, ¿qué pasa con el caso Walter Ríos? Se argumentaba o se cuestionaba la tipicidad. En la audiencia de prisión preventiva, el abogado defensor de Walter Ríos, y ustedes lo podrán ver en internet, si ponen la audiencia de prisión preventiva, sí. La pregunta que hizo el compañero, yo estaba conversando con él y le decía que si él es contador no puede alegar desconocimiento.
O sea, si fuera un practicante o un administrativo que está llevando esas tareas, puede ser. O sea, el contador entiende que está colegiado, titulado, está autorizado para firmar. Y por más que sea un ignorante y que tenga título, o sea, no puede negar el conocimiento.